De inmediato pensó que el fin de su maldición había llegado, pues no había salida a tan mortal trampa. Todo en esta vida tiene un para qué que solo es descubierto por quienes tienen la voluntad de recibir el don del entendimiento. Hoy aprenderemos algo fundamental para quienes deseamos vivir felices y liberarnos del sufrimiento, algo que si lo entiendes y escuchas de corazón te cambiará la vida. Así que relájate, respira profundo, piérdete en mi voz y prepárate para acompañarme en este nuevo viaje. A veces la más hermosa sonrisa esconde el corazón más triste. Ese era el caso de la joven maestra Hamster. Todos admiraban su paciencia y optimismo, pero nadie sabía que en su interior se sentía víctima de una maldición. Maldición que muchos en este mundo creen compartir. La maldición de nunca poder alcanzar la felicidad. Y es que aunque en la actualidad todo parecía tranquilo, ella solo esperaba el momento en el que algo llegase para arruinar su paz, pues era lo que siempre sucedía desde que tenía uso de razón. Cuando era apenas una cría, sus padres la amaban y la trataban muy bien, pero no le prestaban atención. Tenía demasiados hermanos que demandaban alimento, así que por más que intentaba ser buena hija, trabajadora, bondadosa y aprender todo lo posible, sus padres simplemente no podían darle el tiempo que ella tanto añoraba. Al mismo tiempo sus hermanos la molestaban, se burlaban de ella y simplemente la maltrataban. Todo esto la llenaba de una gran tristeza y de un sentimiento de injusticia que le impedía ser feliz. Poco a poco sus hermanos se fueron independizando, sus padres ya eran maduros por lo que ya no volvieron a tener otra camada y por fin tenían algo de tiempo para pasar con su hija, así como para reconocer todas las bondades que por tanto tiempo habían ignorado. Sin embargo, la felicidad le duró muy poco, sus padres fallecieron debido a la edad, derrumbando así la efímera felicidad que había encontrado, y fue así como empezó a creer que tenía una maldición, la creencia de que la felicidad nunca la acompañaría por mucho tiempo. Pasaron muchas noches de sufrimiento y ella seguía lidiando con el duelo por la pérdida de sus padres cuando conoció a un hámster viajero. Nunca lo había visto antes. Era muy guapo, interesante, exótico, pero además un experto conquistador. Al principio la tímida jovencita huía de él, pues los maltratos de sus hermanos la habían hecho creer que nadie se fijaría en ella. Sin embargo, el reto atrajo aún más al aventurero, quien no tardó en conquistar a la noble hámster. Ella estaba hipnotizada con tantos detalles y galantería, especialmente viniendo de alguien tan apuesto. Sin embargo, como ya lo esperaba, el explorador no tardó en buscar nuevos retos y aventuras y la abandonó dejando su corazón hecho 1000 pedazos. Le costó trabajo superar aquella traición, pero ahora sabía que era una hembra atractiva y recordó todo el apoyo de sus padres. Todo esto le dio la fuerza necesaria para ponerle un alto a sus hermanos y a cualquiera que quisiera tratarla mal. De hecho, el viajero regresó, pero ninguna de sus artimañas fue suficiente para hacerla caer. Ahora también tenía la fuerza para seguir sus sueños. Deseaba compartir con otros, especialmente con los más pequeños. A ellos les quería compartir lo que había aprendido cuando era cría sobre cómo ser una hija modelo, así como ayudar a sus padres a darles aquella atención que ella tanto añoró. Fue de esta manera como instaló la primera escuela para hámsters y después empezó a educar a otros animales. A los padres les encantó la idea y gracias a ella cada vez tenían mejor relación con sus hijos y todos eran más felices. Muchos machos intentaron cortejar a la joven, bella, bondadosa y exitosa maestra, pero ya no estaba dispuesta a dejarse deslumbrar por nadie. Fue así como poco a poco fue conociendo al padre viudo de uno de sus alumnos, quien supo ganarse su corazón, pero ya no con engaños ni con galanterías baratas, sino demostrando el valor de su interior. Todo esto pasó en relativamente poco tiempo, por eso la profesora se sorprendió bastante un día al despertarse y darse cuenta de lo feliz que era. De inmediato le invadió el miedo, pues su maldición no tardaría en arrebatarle todo esto. Muy preocupada fue a dar su clase pensando en ahora qué podría salir mal, cómo la traicionarían o qué tragedia le sucedería a sus alumnos, su escuela o su prometido. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se percató de lo que estaba sucediendo a su alrededor. De pronto sintió un dolor agudo y una fuerte presión sujetándola. Un halcón la había atrapado con sus fuertes garras. De inmediato pensó que el fin de su maldición había llegado, pues no había salida a tan mortal trampa. Pero la suerte nunca está totalmente echada. Varios de sus alumnos que se encontraban cerca pero escondidos empezaron a lanzar rocas en contra de la rapaz ave, lo que la desconcertó lo suficiente para que algunos padres se lanzaran a atacar al halcón y así ahuyentarlo. Sin embargo, sus garras habían hecho daño suficiente y la profesora se encontraba inconsciente en el suelo.
Cuando se percató de lo que había sucedido, todo era demasiado extraño, pues se podía ver a ella misma tirada en el suelo, rodeada de quienes la defendieron y ahora intentaban reanimarla. Sabía que su felicidad no podía durar demasiado y así fue. Esa era la prueba más rotunda. Entonces notó una luz blanca resplandeciendo a su espalda. Volteó a verla y había una puerta con un resplandor cegador. Se sintió sumamente atraída a caminar hacia ahí y sabía perfectamente lo que eso significaba. Su tiempo había terminado. Aunque ya esperaba una tragedia aquel día, no creía que fuese de esa magnitud, ni mucho menos que sería el final de su maldición de infelicidad. A pesar de todo, sentía una gran paz. Ya no había que preocuparse, su infeliz vida había terminado. Solo quería descansar de ese ciclo de sufrimiento y de esperar al sufrimiento. Así que se dispuso a caminar hacia la luz, cuando de ahí surgió una voz que le dijo: «Regresa, aún no es tu tiempo». La hámster no quería regresar a su cuerpo, pues solo era regresar a un lugar en el que tarde o temprano volvería a sufrir, por lo que se negó y pidió acabar con esta cruel comedia. Pero la voz insistió en que debía regresar, que su hora aún no llegaba. Pero ella solo respondía señalando todo el sufrimiento que había vivido a lo largo de su vida, por lo que la voz respondió: ¿Valoras a tu prometido y la ayuda que das a las crías que educas? Claro que los valoro, es lo que le daba sentido a mi vida, pero ya estoy cansada y sé que muy pronto todo esto bueno terminará. Entonces responde: ¿cómo hubieras discernido entre todos los que te pretendían para saber que él era el correcto si nunca te hubieras topado con el más incorrecto? ¿Cómo ayudarías a tantas familias si no hubieras conocido en carne propia el no tener la atención que necesitabas de tus padres? ¿Cómo podrías tener todas esas bendiciones sin antes haber luchado por encontrar el camino que te llevaría a ellas? Tras estas palabras, la profesora empezó a conectar todos los puntos, incluso más allá de los mencionados por la voz. Por ejemplo, si hubiese tenido toda la atención de sus padres, no hubiera aprendido a ser una hija modelo y no tendría nada que enseñar a sus alumnos. O a pesar de que el aventurero le destrozó el corazón, si no hubiese sido por él, no hubiera reencontrado esa confianza en sí misma y cosas similares. Fue entonces cuando regresó a su cuerpo. Y en efecto, esa fue la última vez que padeció la maldición. No porque ese hubiera sido el último día de su vida, ni mucho menos porque su vida fuera de color de rosa a partir de entonces, sino porque ahora entendía que detrás de toda desgracia hay una bendición esperando ser descubierta. Un regalo en forma de aprendizaje que cada vez la haría más y más feliz, más y más fuerte, más y más lista para hacer su vida un poco mejor. Un error muy común que lleva a la infelicidad es creer que la felicidad es la ausencia total de problemas. Es por eso que hay quienes creen que es imposible de alcanzar por completo, pues en efecto, es imposible tener una vida libre de problemas. Pero por si fuera poco, las vidas más tranquilas y sin tantas dificultades suelen ser las más infelices. Si no, tan solo echa una mirada al mundo. Las personas más felices y realizadas son algunas de las que han tenido las vidas más difíciles. Claro, cada quien en su medida y proporción, pues nadie es quien para decir quién sufre más o menos. Lo que sí es que cada tropiezo es una oportunidad de aprender y ser mejor. Yo en lo personal agradezco tanto las cosas buenas como las malas que me pasaron en mis primeros años de vida, siendo que muchos detestan esos dolores del pasado y los tachan de ser la causa de sus desgracias actuales. Yo las agradezco porque son gran parte de mis bendiciones actuales. No les voy a decir que no he tenido problemas en la actualidad causados por lo que sufrí de niño y por lo que esto causa en uno. Claro que sí. Incluso les puedo confesar que aún me cuesta, por ejemplo, trabajo recibir elogios, palabras bonitas, tener confianza en ciertas situaciones o hasta recibir un abrazo. Pero eso lo sigo solucionando día a día y es un precio justo a pagar por haber tenido experiencias que, aunque dolorosas en su momento, ahora me permiten ayudar a los demás y entenderme muchísimo mejor a mí y a todos los que me rodean. Experiencias que me señalaron cuál es el camino que deseo para mi vida y que me han permitido buscar tener una vida cada día mejor. Pero no solo es un precio justo el tener esas dificultades, sino que además, a medida que las voy superando, me convierten en una persona más rica interiormente. Así que si estás pasando por momentos difíciles, tienes todo el derecho a sentirte mal y llorar si lo deseas. Solo recuerda de vez en cuando que esto está sucediendo más que por algo, para algo, y cuando llegue ese algo, tampoco querrás cambiar ni una sola lágrima derramada. Para seguir este aprendizaje te recomiendo mucho el video Un día más de vida. En la pantalla aparecerá un enlace para que lo escuches y así me sigas acompañando a reflexionar.